Quiero el día de hoy dejar una palabra corta en su corazón, y es que Dios está presente siempre. Siempre Él está presente en nuestra vida. Le voy a leer el libro de Job, capítulo 1, verso 21, pero se lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice la palabra del Señor: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir, ¿verdad? El Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Job es un hombre que ama a Dios. Job es un hombre reconocido por el mismo Dios, ¿verdad? Que es un hombre fiel. No es un hombre, ¿verdad?, que va de vez en cuando a orar, que va de vez en cuando a buscar a Dios. No es un hombre que cuando tiene problemas sale huyendo y dice: no quiero saber nada de Dios. La palabra presenta a Job como un hombre que ha sido probado en diferentes pruebas, y Dios mismo dice: Él es un hombre fiel. Cuando vemos la historia de Job, nos encontramos a Satanás, ¿verdad?, diciendo: Señor, tú lo has rodeado de muchas bendiciones. Quiero decirle que cuando nosotros aprendemos a ser fiel a Dios, esa es nuestra condición. Una condición en la cual Dios, ¿verdad?, nos bendice en gran manera. Si dice amén conmigo. Para nosotros, escúcheme bien esto, para nosotros los problemas significan desorden en nuestra vida. Para Dios es el inicio del orden en tu vida. Cuando vienen los problemas a tu vida, en realidad lo que Dios está haciendo es tirando por tierra aquello que construiste con mentiras. Tú dices: bueno, ¿verdad?, pues mi matrimonio es feliz. Pero a lo mejor es algo que está bajo engaño, mentira, infidelidad, falsedad, etcétera, etcétera, violencia, un montón de cosas. Entonces Dios quiere tirar por tierra eso para de verdad construir un matrimonio fuerte. Me motivan sus amenes. Cuando tú dices, ¿verdad?, pues bueno, soy un joven que a lo mejor no le he dicho a mis papás, ¿verdad?, pero tomo, fumo, ya tengo relaciones sexuales, etcétera, etcétera. Me salgo de la escuela y de repente, ¿verdad?, tu vida aparentemente parece que está bien, parece que te diviertes, parece que eres feliz, parece que la pasas bien, etcétera, etcétera. Y cuando todo eso sale a la luz y vienen los problemas, tú dices que tu vida comenzó a entrar en desorden. Es al revés. Muchas veces las pruebas es lo que Dios permite para ordenar lo que está mal en nuestra vida, lo que está mal en nosotros. Y la palabra del Señor dice, hablando Job, un hombre experimentado en diversas pruebas, dice él: yo salí del vientre de mi madre, yo vine a este mundo, ¿verdad?, de Dios a este mundo, dice, pues con nada, y sé que me voy a ir con nada. Y él dice al final: mire, bendito sea el nombre del Señor. Qué difícil que es bendecir a Dios cuando las cosas están mal. Es muy fácil reclamarle a Dios, es muy fácil culpar a Dios cuando perdí el trabajo, cuando perdí la salud, cuando perdí algún padre, cuando perdí, ¿verdad?, algún familiar. Es muy fácil, ¿verdad?, decir: el Señor me abandonó. Dios, ¿por qué lo permitiste? La culpa es de Dios. Es muy fácil poder venir y no bendecir a Dios cuando las cosas están mal. Pero es ahí donde en realidad tenemos que aprender nosotros a bendecir el nombre de nuestro Señor. Si dice amén conmigo. Cuando nosotros somos cristianos, ¿verdad?, en nuestro inicio, cuando acabamos de llegar a la iglesia, Dios siempre va a hablarte a través de tus sentidos. La manera más fácil de escuchar a Dios cuando tú eres un nuevo creyente es a través de tus sentimientos, de tu alma, porque todavía no has desarrollado una vida espiritual. Por eso te va a ser difícil entender lo espiritual. Y cuando está la presencia de Dios y lloras y te quebrantas y sientes un alivio de tus cargas, de tus preocupaciones, en ese momento tú dices: Dios está aquí. Pero cuando no sientes nada, cuando no lloras, cuando no tiemblas, cuando vienes a la iglesia con preocupaciones y sales de la iglesia igual, como que hoy Dios no estuvo, como que hoy algo pasó con el predicador, con los hermanos, porque la presencia de Dios no se sintió. Y no es así. Dios no siempre va a querer que tú te quedes en ese nivel, en ese primer nivel
conocer a Dios, sino que vamos a tener que avanzar e ir más allá. La primera manera como nos comunicamos con nuestros hijos recién nacidos es a través de lo que sienten. Tienen un solo idioma, tienen un solo lenguaje, y es llorar. Y a través de llorar nosotros tenemos que interpretar si eso significa hambre, si eso significa dolor, si eso significa cólico, si eso significa frío, etcétera, etcétera. Pero solo va a llorar. Eso es todo. Y nosotros pasamos eso mismo con Dios. Cuando venimos al Señor, tenemos un solo idioma con Él, y es a través de los sentidos. Conforme nosotros vamos creciendo, va creciendo tu fe. Si dice amén conmigo, tu fe va creciendo. Nosotros tenemos una fe natural con la que nace todo ser humano. Tenemos una fe de salvación, que es la que necesitas tú ejercitar y que crezca. Una fe con la que tú le dijiste: Jesús, te recibo en mi corazón, entra en mi vida y ayúdame a seguirte y ser una mejor persona. Y esa es una fe para salvación. Pero también la palabra nos muestra que hay una fe como don, como un don espiritual, que es algo que Dios te da para que tú puedas creer por cosas que van en contra de tu razón, por cosas que van en contra de eso. Escuchaba hace un momento una predicación, y antes de predicar, ¿verdad?, el hombre en esta iglesia, él decía: bueno, yo sé que Dios está aquí, que Dios ha hecho milagros, y quiero por favor que pase alguien a dar testimonio. Y pasó un hombre, y él dijo: yo fui enviado a este lugar a grabar de manera oculta todo lo que está pasando aquí, para demostrar que esto es un fraude, que esto no es cierto. Pero quiero decirle, dicen, que yo venía con una enfermedad. Toda mi vida he luchado con esta enfermedad. Y cuando empecé a grabar, empecé a temblar. Y empecé a temblar y empecé a temblar. Y algún pastor de los que estaban atrás se acercó a mí y me dijo: tú necesitas que se ore por ti, déjame orar por ti. Y él dice: yo siento la sanidad. Llevo 10 años con esta enfermedad. Me he gastado muchos dólares yendo a Estados Unidos con diferentes médicos y nunca he encontrado una persona con mucho estudio, con mucho conocimiento, diciendo que Dios, ¿verdad?, no existe. Y ahí se da cuenta del poder de Dios, porque el poder de Dios lo toca. La fe que nosotros hemos recibido necesita ir creciendo. Las pruebas, hermanos, los problemas que hoy estás viviendo tienen como propósito que tu fe sea mayor, que tu fe se desarrolle, que tu fe sea más grande de lo que es ahorita. Tú necesitas un gran milagro, pero tu fe todavía no está a esa altura. Cuando tú tienes un problema y abandonas a Dios, tu fe todavía no está a la altura de lo que necesitas. Entonces, antes de creer por ese milagro, Dios te va a probar para que creas por el hecho de que Dios está contigo, aunque no lo sientas. Hay dos cosas que nosotros necesitamos tener en cuenta: que Dios es omnipresente y que Dios se manifiesta en todo lugar. Son dos cosas diferentes. De la omnipresencia de Dios significa que Él está en todas las partes de la tierra. ¿Sí dice amén conmigo? El salmista dijo: intenté huir de ti y en todo lugar donde iba, ahí estabas tú. La omnipresencia de Dios significa que Dios está en un prostíbulo, que Dios está en un lugar donde venden drogas, donde asesinan personas. Dios está en todo lugar. ¿Sí dice amén conmigo? Y no necesitas sentirlo. Esa es una verdad absoluta. Dios es omnipresente y lo llena todo. Pero también la presencia de Dios se manifiesta en aquellas personas que le creen a Él. No necesitas estar en una iglesia, donde estés. Si tú le crees a Dios, Él se va a manifestar. Si tú le crees de todo corazón, Él se va a manifestar. Y por eso es que muchas veces Dios te prueba en tu trabajo, porque la presencia omnipresente que hay de Dios ahí se quiere manifestar en ti. Dios te prueba y te dice: te vamos a correr. Ahí Dios quiere que tengas fe, porque ahí su presencia está. Tú no la sientes porque ahí no hay música, ahí no hay oración, ahí no hay gente que te dé la bienvenida, ahí no hay gente que cuide a tus hijos, ahí no hay iglesia. Y por eso muchas veces lo dudamos. Entonces Dios te prueba en tu hogar, en tu casa. Dios te prueba en tu auto. Dios te prueba caminando hacia tu trabajo, caminando hacia tu escuela. Ahí está la presencia de Dios.
Ahí está en ese lugar, lo llena todo, lo cubre todo, pero no se manifiesta hasta que le crees a Dios ahí. Y cuando tú tienes la fe necesaria, la presencia de Dios se va a manifestar. Si dice amén conmigo. Las situaciones que más van a probar tu vida, que más van a probar nuestra fe, es cuando Dios está callado. En todo el Evangelio, todo el libro, de Job, hay 37 capítulos donde Dios permanece en silencio. Habla Job, hablan sus amigos, pero Dios no habla. Entonces, donde Dios permanece en silencio, Dios no le dijo nada a él, pero Job seguía creyendo que Dios estaba con él. Por eso él lo declara en el pasaje base que leíamos: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo he de partir. El Señor ha dado y el Señor ha quitado. Cree por favor esto: por mucho que tú tengas hoy, por mucho que tú tengas hoy, todo eso te lo dio Dios. Y si algún día te lo quita, Él también te lo puede volver a dar. No te puedes aferrar a lo que tienes pensando que toda tu vida depende y se trata de eso. Si algún día, como Job, Dios te pide que comiences de cero tu vida, que pierdas todo lo que tienes, no te va a pedir permiso. Dios no habló con Job, porque si Dios me pregunta a mí si yo quiero perder todo, definitivamente le voy a decir que no. Dios no le preguntó a Job: ¿quieres que mate a todas tus hijas? Porque si conocen la historia, mataron a todas sus hijas. ¿Quieres que mate a todos tus hijos? Dios no se lo preguntó. ¿Quieres que queme todas tus pertenencias? Dios no le preguntó nada de eso, solo sucedió. Y las personas llegaron con Job y le dijeron: Job, te venimos a avisar que has perdido todos tus animales, que has perdido todas tus pertenencias. Job, te venimos a avisar que acaban de matar a todos tus hijos. No ha terminado Job de poder venir y tomarse ese trago amargo de esa noticia, cuando encima le están trayendo otra peor. Y al final dice Job: acaban de matar a todos tus hijos. No ha terminado Job de eso, cuando de repente viene una terrible enfermedad sobre su cuerpo. Job tenía dolor en su cuerpo por la lepra. Job tenía dolor en su alma por la muerte de todos sus hijos. Y Job tenía dolor en su espíritu porque se sentía abandonado por Dios. En todo tu ser. Nosotros a veces solo tenemos dolor en el cuerpo o en el alma. Job tenía dolor en todo su ser. Y aún así, su mujer, que también estaba pasando por lo mismo, maldijo a Dios. Porque por eso le da el mismo consejo. Y le dice: ¿cómo puedes tú todavía seguir diciendo que nos cambiemos para ir el domingo a la iglesia? ¿Cómo puedes tú seguir diciendo que bendito es el nombre de Jehová? Y la esposa le dice a Job: maldice a Dios y muérete de una vez. Y Job responde con este verso que acabamos de leer: aunque lo haya perdido todo, bendito el nombre del Señor. Mira lo que dice Job en el capítulo 29, verso 4. Léalo aquí en la pantalla, se lo quiero leer en la Nueva Traducción. Job 7:11, perdón. Dice: no puedo evitar hablar, debo expresar mi angustia. Mi alma llena de amargura debe quejarse. Y si usted sigue leyendo la historia, no es una queja que Job está levantando hacia Dios, sino hacia sus amigos. Y ellos le dicen: ¿por qué te quejas con nosotros? Quéjate con Dios. Y él dice: no, mi alma está llena, ¿verdad?, de amargura. Me debo de quejar con alguien, pero no con Dios. Y Job se queja con sus amigos. Y sus amigos también le dan un mal consejo. Y le dicen: ¿por qué te quejas con nosotros? Nosotros estamos aquí para ayudarte. ¿Por qué te quejas con nosotros, manito? Mejor deja de ir a la iglesia. ¿Para qué estás orando? ¿Para qué? Mira, nada más desde que empezaste a ir a la iglesia te empezó a ir mal. Porque no entiendes que los problemas que según tú te están desordenando son los problemas que Dios ha enviado, pero para ordenar tu vida. Y quiero terminar leyéndole Job capítulo 29, verso 4. Job capítulo 29, léalo conmigo, dice: cuando yo estaba en la flor de la vida,
La amistad con Dios se sentía en mi hogar. Cuando yo lo tenía todo en la vida, cuando mi vida ya no era un botón, cuando mi vida ya había florecido y toda se había abierto completamente y tenía una vida plena, estaba en la flor de mi vida, lo tenía todo, tenía riquezas, tenía bienes, tenía hijos, hijas, tenía una casa, un matrimonio, ya lo tenía todo. En mi hogar se sentía Dios, la amistad con Dios. Porque eso es lo que nosotros muchas veces cometemos el error. Que cuando hay dinero decimos Dios me ha bendecido. Y cuando no hay dinero decimos Dios se ha olvidado de mí. Ya no somos amigos. Dios sigue estando contigo. Me motivan sus amigos. Dios sigue estando con cada uno de nosotros. Por favor, deja de tener esa fe tan vana, esa fe tan frágil, de creer que cuando todo está bien, significa que Dios está contigo. Que cuando todo está mal, significa que ya Dios ya no te ve como su hijo o como su hija. Entonces es fácil venir y decir, ¿verdad? Pues ahorita todo está bien. Dios me ama. Mi pregunta es, si de hoy a mañana todo cambiara en ti, todo, lo pierdes todo y tienes que iniciar de cero. Si tuvieras que pasar por esa prueba, ¿de verdad el Señor seguiría siendo tu Dios? Y ni diga amén. Porque es muy fácil decir amén aquí sentado. Es muy fácil decir amén cuando todo está bien. Y muchas veces nos estamos amarrando a cosas que no sabemos hasta que estamos ahí si de verdad vamos a poder o no. No lo sabes. Entonces es muy importante que usted pueda hoy recibir esta palabra en su corazón, de que Dios está siempre presente. Nunca te ha dejado, nunca te va a dejar. Te pueden dejar los demás, te pueden dejar la salud, te pueden dejar muchas cosas, pero no significa que Dios te ha dejado. Cuando tenemos problemas y ya no percibimos a Dios con los sentidos, porque yo ahorita no estoy pasando en pruebas, ahorita no estoy alegre, ahorita no tengo ganas de reírme con nadie, ahorita no tengo ganas de ver a nadie, no quiero hablar con nadie, no quiero ni que nadie venga a verme. Y el alma se siente llena de angustia, el alma se siente cargada, oprimida. Muchas veces decimos, ¿verdad? Ahorita no quiero que nadie venga. Y cuando nadie va, ¿por qué nadie viene a ver? Entonces nosotros tenemos que aprender que los problemas no significan, amados hermanos, que todo está empezando a desordenarse. Es al revés. Dios está empezando a ordenar en nuestra vida lo que Él tiene que ordenar.